Fíjense, ¿cuáles son las características o premisas de este tipo de costo promedio ponderado? Acá está hablando nada más que del método, no del sistema. Dice, se basa en la premisa según la cual a medida que las mercaderías se venden o consumen, cada partida del inventario se compone de partes proporcionales de los distintos lotes que lo fueron integrando. Es decir, como que justamente tenía 10, compré 20 más y bueno, hago un promedio y qué sé yo, compré, por decirle de una manera, 10 cajas de alfajor y después compré otras 10 y bueno, se me mezclaron y las que vendí no sé si fueron las primeras o las últimas. Hago un promedio. Dice, aunque es imposible que el movimiento de bienes concuerde con el supuesto indicado, no presenta objeciones valederas y posee las siguientes ventajas. Es un método razonable de distribución de costos, las unidades vendidas se costean al mismo promedio con que se miden las que quedan en existencia, hasta que se produzca la incorporación de otras unidades a costos distintos. Es un método práctico y simple en los cálculos. O sea, es esto, que lo que está saliendo de mercaderías cuando vende lo hace al último costo, y que la mercadería que queda al mismo costo que está valuada las salidas. En el sistema de inventario periódico, es decir, en el que voy a hacer una vez cada tanto, las unidades obtenidas del recuento al final del periodo se miden al costo promedio obtenido y aplican esta fórmula. Recuerden que el inventario periódico, ¿cuál era? Existencia inicial más compras menos existencia final. Bueno, esa existencia final, si me dice la existencia final es de X peso, X cantidades, ¿cómo saco esa existencia? Así, costo total de compras netas, es decir, el costo de lo que compré más el costo del inventario inicial, lo divido por las cantidades físicas compradas más las cantidades físicas iniciales, ¿sí? Es la fórmula que se utiliza en el costo, en el inventario periódico, mientras que en el inventario permanente, para el precio promedio ponderado, usamos la ficha como se las expliqué recién. Vamos ahora al primero entrado, primero salido, el PEPS. Dice, en el sistema de inventario permanente, es decir, el que vamos siempre, el método PEP consiste en asignar a las unidades de mercaderías salidas el costo de las unidades más antiguas, en existencia al momento de la venta. Las unidades en existencia se computan de acuerdo con los costos unitarios más recientes. Esto es más fácil si yo se los explico con la práctica. Dice, es el método más natural, pues sigue el flujo físico de unidades y considera que se venden las mercaderías en el orden en que fueron ingresando a la empresa. Y refleja un movimiento de bienes deseables y más que nada es fácil este método de utilización para cuando hay bienes perecederos. Y en el sistema de inventario periódico, las unidades obtenidas del recuento al final del periodo se miden a los costos de los unitarios más recientes. Vamos a ver, primero entrado, primero salido, con el ejemplo de la ficha de stock. ¿Dónde se me fue? Se me fue, puede haber ido tan lejos. Más arriba estaba, Vero. Cerca de la 25 más o menos. Sí. Acá, la 32. Bueno, miremos. Fíjense. Vamos ahora a hacer primero entrado, primero salido, bajo el sistema de inventario permanente, es decir, cada vez que registro venta, registro un costo. Compro mercaderías, 10 unidades a 10 pesos cada una, 100. ¿Cuál es el asiento que voy a hacer ahí si todo es en efectivo? Mercaderías a caja. 10 unidades a 100, 100. El segundo hecho de la empresa es que compro 20 unidades a 15 cada una, da 300 pesos. Y acá el tema cambia. Vamos a hacer una cosa. Uy, esto está mal. Esto no. Y esto no.
A ver si lo puedo agrandar un poquito. No, no se me agranda. Bueno, ¿cuál es el hecho ahora? Que estoy en primero entrado, primero salido. Entonces digo, ¿cuántas tenía? 10. ¿Y cuántas entraron? 20. Entonces, ¿cuántas unidades físicas tengo? 30. Hasta ahí vamos. Pero con la diferencia de que en este sistema, en este método de costeo, perdón, ahora no hago promedio. ¿Qué tengo que anotar? Y estas 30 son 10 a 10 pesos. Y son 20 a 15 pesos. Es decir, tengo que determinar bien cómo está compuesto la cantidad y el valor de estas 30 unidades. Quiere decir que el costo, el importe total de todo esto sigue siendo igual 400. Pero en el otro hacíamos un promedio. Acá anotamos esas 30, cómo fueron ingresando y con qué valor. Seguido a esto vamos a hacer el ejemplo de que, por ejemplo, vendo 15 unidades. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos lo que hicimos? Sí. Sí. Bien, ahora vendo 15 unidades. ¿Cómo es? Primero entrado, primero salido. Y el método dice que sigue el flujo físico de las unidades en stock, y el flujo físico es cómo fueron entrando, es como van saliendo, es decir, lo primero que entró, lo primero que sale. De estas 15 unidades, voy a decir, bueno, tengo que empezar de arriba para abajo. ¿Y cuántas tengo? Y tengo 10 a 10. ¿Cuántas me faltan para llegar a 15? Y me faltan, uy, acá me falta un cuadro, bueno, me falta justo un, acá. 10 a 10. ¿Y qué más tengo? Y 5, ¿a qué valor? A 15. A 15. Entonces, ¿cuántas me quedaron? Si tenía 30 y vendí 15, ¿cuántas me quedaron? 15. Pero esas 15, ¿a qué valor? Y a las últimas entradas, 15 a 15. Por lo tanto, acá tengo 15 por 15, 225. Entonces, fíjense, acá quedó clarito el cuadro. A ver si lo puedo poner más grande. Ahí está. Ahí lo ven mejor. Fíjense, hasta acá veníamos bien. Compré 10 y después compré 20. Entonces, en unidades físicas, ¿cuántas tengo? 30. Pero ¿cómo están compuestas esas 30? Y las 10 iniciales a 10 más las 20 que compré después a 15. Resulta que después de esto vendo 15. Es decir, tengo que dar salida a la mercadería de 15 unidades. Bien, entonces como estoy en primero entrado, primero salido, tengo que decir, bueno, a ver, de estas 30, ¿cuáles fueron las primeras entradas? 10. Entonces, 10, le doy salida a las 10. ¿Cuántas me faltan para llegar a 15? 5. ¿Y de dónde saco? Y de las 20 que seguían. Por lo tanto, al cierre me quedan 15, porque tenía 30 y vendí 15, me quedan 15. ¿Y a qué cantidades? Y me quedan al último valor. Entonces, 20 menos 5, 15. Entonces, fíjense que está bien lo que dice el sistema, que es un método que sigue el flujo físico de las unidades, que a medida que entraron van saliendo, es decir, lo primero que entró es lo primero que sale, y que las unidades al cierre, fíjense, si yo me pongo a pensar por el método permanente, que es el que aplico la fórmula, el sistema de inventario permanente para método de costeo PEPS me dice que las existencias al cierre quedan valuadas a las últimas compras. Y fíjense acá, si yo digo, las existencias al cierre, ¿cuántas son? 15.
¿Y a qué valor me quedaron valuadas? Y a las últimas compras. ¿Sí? Ahí se están dando los dos sistemas. ¿Se entendió este? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bien. Y ahora vamos al otro método, que es, me lo pasé de largo. A ver. El último entrado, primero salido, al revés del anterior. Dice, consiste en calcular el costo de las unidades vendidas aplicando en primer término el de las unidades más recientemente adquiridas. Si éstas fueran insuficientes, se computan unidades de las partidas anteriores y así sucesivamente hasta completar el número de unidades que han salido. Si los costos sufren incrementos, consecuencia de existir procesos inflacionarios, aplicando webs se piensa que es de aplicación ideal. ¿Por qué? Porque si estamos en inflación, los últimos costos van a ser los mayores. Y si para la determinación de costos yo tomo los últimos, estoy tomando los mayores valores. Entonces, para épocas inflacionarias, el mejor método de costeo es el webs. En el sistema de inventario periódico, o sea, en el sistema de inventario permanente aplico la ficha que ahora la vemos, pero en el sistema de inventario periódico que aplico la fórmula, dice las unidades obtenidas del recuento al final del periodo se miden a los costos unitarios más antiguos. ¿Por qué? Porque o sea, si yo lo que empiezo a sacar, último entrado, primero salido, son de abajo para arriba, quiere decir que al cierre las unidades que me van a quedar son las más antiguas, es decir, valuadas a los costos más antiguos. Vamos ahora a ver el ejemplo, estaba en la 32, acá. Acá si yo la amplío acá no me lo deja modificar. Bien, en el último entrado primero salido, la compra de las 10 unidades va a quedar igual, la compra de las 20 unidades me va a quedar igual. El tema va a estar acá. Justamente en la salida de mercaderías. Si yo lo que estoy vendiendo son 15, pero estoy en el último entrado, primero salido, tengo que empezar de abajo para arriba, de las últimas compras. Entonces, acá ¿qué voy a hacer? Esas 15 que salen, ¿a qué costo unitario van a salir? A ver, pensemos. A 15. 20. Van a salir de de 15. las 20, o sea, van a ser 15 unidades que salen, ¿a qué costo? A 20. ¿Hasta ahí estamos? Entonces acá tengo 300. Vamos a ver qué stock me queda al cierre. Si tenía 30 y vendí 15, ¿cuántas me quedan? 15. ¿Y a qué valor me van a quedar? Y me van a quedar 10 a 10. Y me van a quedar 5 a 15. Y acá voy a tener los otros 200 pesos. Fíjense, tenía 30, que esas 30 estaban compuestas por 10 a 10 y 20 a 15. Vendo 15. ¿A qué valor? Y si estoy en último entrado, primero salido, tengo que ver, bueno, de estas, de acá, ¿cuáles fueron las últimas entradas? Y las 20. Entonces, quiere decir que las 15 que estoy vendiendo las estoy sacando de acá. Entonces saco 15. Ay, ¿por qué puse 20 acá? 15 a 15. No me dijeron nada. Son malos. 15 a 15. Ahora sí. ¿Ven? ¿Me van entendiendo, chicos? Es difícil hacerlo por acá. Sí, ya entiendo. ¿Sí? ¿Ven? Si tengo que sacar 15, digo, bueno, ¿cuáles fueron las últimas que entraron? Y las últimas que entraron fueron estas 20. ¿Me alcanzan en unidades físicas? Sí, me alcanzan. Entonces salen 15. ¿Y a qué costo habían entrado? A 15. Entonces 15 por 15, 300.
15 por 15 da 300. No, 225. Uy, Dios. Y acá me queda 100, 5. Esperen que lo hago bien, sin apurarme. Más 100, 175. Ahí está. Vamos a empezar de vuelta. Miro, ¿cuáles fueron las últimas que entraron? Y las últimas que entraron fue estas 20. Entonces, salen 15, y esas 15 que salen van a salir de estas 20. 15 a 15, 225. ¿Cuántas me quedan? Y si tenía 30 y vendí 15, me van a quedar 15. ¿Y a qué valor? Y 10 a 10, porque las primeras no las toqué, y me van a quedar de estas 20, como ya vendí 15, me quedan 5. ¿A qué costo? 15. Hago 10 por 10, 100. Más 5 por 15, 125. Perdón, 5 por 15, 75. Más 100, 175. Y si nos ponemos a ver acá, yo digo, la existencia al cierre por método de inventario periódico me va a quedar valuada al valor de las primeras compras, porque fíjense que tengo mayor cantidad de las primeras compras y no de las últimas, porque las últimas ya fueron saliendo. Bien, a ver, ¿qué sigue después? ¿Dudas, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Vero. ¿Sí? Bueno, a ver. Último entrado, primero salido, eso ya lo vimos. En el sistema de inventario periódico, las unidades obtenidas del recuento al final del periodo se miden a los costos unitarios más antiguos. Y acá dice, el motivo por el cual en webs en general no coincide el costo de mercadería en ambos sistemas se debe a la medición de la existencia final. En el sistema de inventario periódico es posible elegir el valor de las entradas más antiguas para medir la existencia final. Y en el permanente no puede asegurarse que la existencia final quede medida en las entradas más antiguas, ya que pueden quedar saldo de distintas partidas. Fíjense que recién cuando vimos me quedaban saldos de valores a 10 y de valores a 15. Entonces acá no podemos decir que la medición sea tal cual la misma con un método y con el otro. ¿Qué pasa con las diferencias de inventarios entre un método y otro? Las diferencias de inventario, que es lo que yo les dije, que es sobrantes o faltantes, esas son las diferencias de inventario, las que surgen. Dice, periódicamente se hacen controles de los saldos registrados con los resultados obtenidos de los recuentos físicos. Es decir, ¿qué hago normalmente? Yo puedo hacer, perdón, ¿qué busca? ¿Plata? No sé cuánto hay ahí, se lo agarra de ahí de la cocina. Si yo digo, los chicos piden plata, ustedes también deben hacer lo mismo. Digo, bueno, por ejemplo, tengo un comercio que vendo harina. Voy a la ficha de stock de las harinas y me dice que tengo que tener 20 cajas. Voy al depósito, cuento las cajas de harina y tengo 19. Quiere decir que ahí hay una diferencia entre la contabilidad y la realidad. ¿Qué tengo que hacer? Hacer el asiento de ajuste necesario para llevar la contabilidad a la realidad. Y eso es, voy a tener un faltante de mercaderías, porque tengo que hacer que la contabilidad que me figura en 20 me pase a figurar 19. Entonces ahí tengo faltante de mercadería a mercadería. Es decir, es donde surgen los faltantes y los sobrantes, las diferencias de inventario. Y estas diferencias de inventario es posible obtenerlas o verlas fácilmente en el sistema de inventario periódico, no en el permanente, no en el periódico. ¿Por qué? Porque el periódico me hace existencia inicial más compra menos final, y no veo si hay sobrantes o faltantes en el medio. En cambio, en el sistema de inventario permanente, como yo voy llevando la ficha de stock, llega el 30 de diciembre y me dicen, bueno, el 30 de diciembre
¿Cuánto te dice la ficha que tenés? 20. Voy al depósito y tengo 15, evidentemente hay algo que tengo que ajustar. Y ese ajuste es la diferencia de inventario. Por eso dice que en el sistema de inventario permanente, periódicamente se practican controles de los saldos registrados con los resultados obtenidos de los recuentos físicos. Al detectarse diferencias y una vez investigadas las causas de las mismas, deben adecuarse los registros contables a la realidad. Es lo que les dije recién. Para medir los faltantes de inventario se lo hace de igual manera que el resto de las salidas, por ventas, es decir, tengo que, cuando es un faltante, tengo que hacer como si fuese una salida de mercadería, y cuando es un sobrante de mercadería, tengo que hacer como que es una entrada en la ficha de stock. Bueno, y esto ya se los expliqué también, o sea que no tenemos ya... Bueno, esto es cómo se registra el faltante y el sobrante, ¿ves? Faltante de mercaderías a mercaderías, o mercaderías a sobrante en el caso contrario. Que eso va a surgir por los recuentos físicos. Bueno, las diferencias entre ambos sistemas, periódico y permanente, que esto lo quería ver hoy y no lo encontraba. ¿Cómo determino el costo de ventas? En el permanente en forma individual y en el periódico en forma global. O sea, individual porque lo hago seguida cada venta, y en el periódico porque lo hago por diferencia al cierre. ¿En qué momento determino y registro el costo? Inmediato de la operación de venta en el permanente y diferido al final del ejercicio en el periódico. Aplicación de métodos de costeo. En cualquiera de los dos sistemas aplico métodos. El registro auxiliar de mercaderías. ¿En qué método se utiliza? En el inventario permanente. Es indispensable para el cómputo del costo de las unidades salidas. Es decir, la fichita esa de entradas, salidas y saldos. Únicamente para el permanente. En el periódico no requiere eso. ¿Qué vamos a usar en el periódico? La fórmula. Existencia inicial más compras menos final. El recuento físico final en el permanente solo para controlar los registros auxiliares, y en diferencia entre la realidad y la contabilidad tengo faltantes o sobrantes. Y en el periódico es indispensable el recuento físico al cierre porque lo necesito para la aplicación de la fórmula de diferencia de inventario. Y el reconocimiento de las diferencias, en el permanente se reconocen, determinan y registran al final del periodo en base al recuento físico debidamente costeado, es decir, en el permanente, una vez que comparo realidad con contabilidad, digo, bueno, sobró o faltó, lo registro. Y en el periódico no lo hago porque el mismo sistema no me permite la identificación de sobrantes o de faltantes. ¡Ay, me cansé! Bueno, ¿dudas? ¿Nada? Me van a dejar contenta, ¿eh? Yo, Vero, Decime. por ahí lo vamos a ver más en el tema práctico, pero cuando ustedes nos van a dar un ejercicio, ¿cómo podemos diferenciar si tenemos que hacer costo permanente o periódico? Se lo vamos a decir. Ah, listo. No, o sea, si yo te planteo un sistema de bienes de cambio, te voy a decir, bueno, aplicamos sistema de inventario periódico o aplicamos sistema de inventario permanente. A ver, ¿ustedes les muestra cuánto llevamos de tiempo en algún lado? A mí no, solamente me muestra cuando quedan 10 minutos y empieza a contar para atrás. A ver si quiero compartir, a ver si me dice cuánto me queda, cuánto llevo. No. A ver, déjenme, a ver si puedo hacer uno de inventario permanente. Un ejemplo. Contabilidad 2020. Virtualidad, parciales. Segundo. Miren, ya tengo armado el de ustedes. Muestre. No. A ver.
Déjenme buscar el enunciado de esto, ¿dónde está? A ver. A ver. Bienes de cambio. Ah, no, este es de seguimiento de rubro. Abrí mal acá. Oh, no, no era el que quería. A ver, acá. Uy, Dios, todos los que abro no tienen lo que yo quiero. Acá. Este es el de Carla. Bueno, ahí tenemos la pantalla dividida. Bienes de cambio. Ahí ustedes ven la pantalla dividida. Hola. ¿Sí? Sí, se ve la 2. Bien. Bueno, este es un ejemplo de parcial que tomamos en el primer cuatrimestre. Fíjense, esto, bueno, yo tengo los enunciados por la mitad acá, pero es un sistema de inventario periódico en donde tenían que determinar, fíjense, me dan la existencia inicial, las compras del ejercicio, las devoluciones de compra, las ventas durante el ejercicio, las devoluciones de venta, y me dice el cierre. Según el recuento físico practicado al 31 de diciembre, la existencia final son de 610 unidades. ¿Qué es lo que había que hacer en este caso? Antes que nada, la registración de todos los asientos de acuerdo a los datos. Obviamente de la existencia inicial no, pero compras del ejercicio. Fíjense, el 3 de enero 400 unidades de asientos 50 por 60.000, el 18 de mayo 360 por 400, tanto. Entonces lo que yo fui haciendo es, fecha por fecha, el asiento correspondiente a cada una de las compras. ¿Ven? 30 de enero, el 3 de enero, perdón, mercaderías a proveedores por 60. Después, o sea, lo primero que voy a hacer entre las compras, las devoluciones, tengo que hacerlo en 10 minutos, la compra, las devoluciones, las ventas y las devoluciones, lo primero que hago es organizarlo por fecha, porque recuerden que no me sale, el libro diario tiene que ser cronológico, entonces lo organizo por fecha. Entonces tengo el 3 de enero, mercaderías a proveedores por 60, sigue el 5 de marzo, que es una venta. Deudores por venta, acá supuso que todas las ventas las hacías a crédito, por eso usa proveedores y por eso usa deudores. Deudores por venta, 140.000. Y fíjense que como estamos en inventario permanente, periódico, no hago el costo después de la venta. Y sigo registrando así cada una de las cosas que se fueron dando, ya sea compra, devolución, venta o devolución. Vamos al 19 de mayo, ¿ven? Que hay una devolución de compras. ¿Qué hago? Proveedores a mercaderías, ¿sí? Doy vuelta el asiento. Bueno, hago todas las registraciones que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer al cierre? Es decir, al 31 de diciembre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y hacer justamente este asiento, que es el que me interesa, la determinación del costo al cierre. ¿A qué costo valué
toda esa mercadería que yo fui vendiendo durante estas operaciones. Como estoy en método de inventario periódico, no tengo que aplicar la ficha, tengo que aplicar la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿la fórmula cómo era? Existencia inicial. Miro acá, ¿cuál fue la existencia inicial? 100 unidades. 100 unidades a 350 cada una, 35.000. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Después, las compras del periodo. Y compré 400 a 150, y ahí fíjense que fui anotando las compras. Y también recuerden que acá era neto de devolución, o sea que las tengo que restar. Uy, encima se me está terminando la batería. Esperen. Fíjense que acá anoté todas las compras, ¿ven? A 60.000, 144, la devolución de compras que está restando, ¿ve que está restando? Los 110 y los 35, o sea, los precios de las compras. Me queda que el total de lo que compré neto de devolución, porque la devolución la estoy restando, por eso yo les decía que es importante las devoluciones de compra, restarlas de las compras también en el permanente. Y me dice que al cierre, que acá es el hecho de que al cierre en el periódico tengo que hacer sí o sí el recuento físico en unidades. ¿Qué es el dato que me da el práctico? Que al cierre hay 610 unidades. Me dice, al cierre 610 unidades. ¿Y cuál era el método que yo tenía que aplicar? El método PEPS. Primero entrado, primero salido. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pensar? Yo tenía 100 unidades y después compré, miren, yo tenía 100 unidades, después compré 960. Si aplico primero entrado, primero salido, quiere decir que las unidades fueron saliendo de arriba para abajo. Quiere decir que estas 610 que me quedaron, las tengo que contar de abajo para arriba, porque son las que me quedaron. Fíjense, si yo tenía 100 más 960, quiere decir que tenía 1060. Pero al cierre me quedaron 610. Quiere decir que la diferencia es lo que vendí. Y lo que vendí, como estoy en primero entrado, primero salido, primero vendí esas 100. Y después empecé a vender de acá para abajo. Entonces tengo que ver, estas 610 las tengo que empezar a contar de abajo para arriba. Por eso dice que en el sistema de inventario periódico, las existencias evaluadas mejor, bajo el método PEPS, las existencias al cierre quedan valuadas las últimas compras. Entonces digo, bueno, de las 610 bajo PEPS, y bueno, me quedaron 50, 200, de esas 360 menos 50 son 310, ¿ven? Voy sumando de abajo para arriba hasta que llego a las 610. ¿Y las 50 a qué costo? 35.500. ¿Las 200 a qué costo? 110. Y así hasta que sumando de acá para arriba, porque estoy en primero entrado, primero salido, me quedan las 610. Entonces ahí hago existencia inicial más compra menos existencia final es el costo de la mercadería vendida. Y este valor es el que voy a pasar al asiento de cierre. Costo de mercadería vendida a mercadería por los 87.500. Y ahí se terminó todo el criterio. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, se entiende. Fíjense, a ver, si quisiéramos hacer lo mismo, pero bajo el método Webs, ¿cómo les quedaría? A ver, pensemos. Las unidades acá me quedan igual, las compras me quedan igual, lo que me va a cambiar es esto.
las 610 unidades al cierre. ¿Que cómo van a estar compuestas? Si estoy hablando de último entrado, primero salido, quiere decir que las existencias al cierre me van a quedar de acuerdo a las primeras compras. Es decir, que las 610 yo las tengo que empezar a contar de arriba para abajo. O sea que esas 610 van a estar formadas por las 100 iniciales a 35.000. Luego voy a tener las 400. Las 400 que eran ¿a qué costo? 60.000. Ya hasta ahí tengo 500. ¿Cuántas me faltan? 110, que esas 110 ¿de dónde las voy a sacar? De las 360. Y esas 360, déjenme ver, 144.000. Dividido 360 son a 400. Por 110 son 44.000. Fíjense, no, lo cerré el Word. Bueno, yo acá saqué el costo unitario, porque acá no lo había puesto. Fíjense, acá tengo 100, 400, 500, más 110, ya llegué a las 610. ¿Contando de dónde? Desde la existencia inicial para abajo, porque estoy en el último entrado, primero salido. Se supone que las que vendí fueron de las últimas que compré, entonces las que me quedan en stock son las primeras que tenía. Entonces acá tengo 610, que lo sumo, me da 139.000. Entonces tengo, vamos a poner acá, 35.000 de existencia inicial. 329.500 de compras. Menos el costo, acá tengo este. Ay, ¿dónde tengo el más acá? Yo cambio de computadora y me pierdo. Este. Más. Acá. Más este. Menos este. Entonces me da que el costo es 225.500. ¿Tanto? 329, a ver si me sumo bien. 35.000 H25 más H32 menos H38. Sí, 225.500. Quiere decir que si hubiese estado por el método WEBS, el costo de la mercadería vendida me hubiese quedado a 225.500. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, vayan viendo, con Carla igual lo van a ver en la práctica, así que cualquier duda me llaman y yo les voy a colgar estos 3 Zoom que hicimos hoy y les voy a colgar algunos adicionales para que hagan de bienes de cambio, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces el martes que viene, ¿sí? Saludos. Bárbaro. Hasta luego. Chao.